Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Buenuy. Hoy estamos nuevamente acá en este programa Pumapuche Guarrameu Muliaín, en el vigésimo cuarto programa de Pumapuche Guarrameu Muliaín. Nuevamente, desarrollando un esfuerzo por llevar noticias, información, por comentar algunos temas, por difundir lo que algunos peñas y lamien de los diferentes territorios nos piden que hagamos. En este programa la verdad es que vamos a tener mucha información de lo que está pasando a lo largo del Gualmapu, pero también en la Guardia santiaguina, donde pasan muchas cosas, donde han habido muchas actividades en estos días, y sin duda que es importante que también nuestra gente que no ha sabido esto se logre informar, a lo menos a través de este medio. Hoy la verdad es que una semana que comienza este mes ya con mucha actividad, con muchas palines, con muchos chabunes, con muchas actividades políticos, sociales en los diferentes territorios. Y de eso le vamos a contar en este programa. Un periodo en que se reitera una cantidad de temas que son graves. Hoy parece que este Estado no aprende y las empresas parece que no aprenden. Hoy Chiloé denuncia lo mismo que ocurrió hace 3 años en Tranquil, donde la misma empresa, o una de las empresas, Saesa, intenta repetir la experiencia para poder instalarse en un territorio y generar energía independientemente de lo que la comunidad quiera. Sin duda hay situaciones delicadas en esos territorios. Hay una cantidad de temas que se están dando por diferentes lugares donde se sigue insistiendo en que el Estado no cumple, en que el Estado vulnera incluso sus mismos compromisos que ha contraído a nivel internacional. Y eso es un tema no un tema, sino que varios temas que nos van a ocupar este programa. El tema de la consulta, que ha sido suspendida, porque tenía una enorme cantidad de irregularidades, tanto legales como políticas, que obligaron a primero que el ministro que impulsó esto, en forma soberbia, tratar de imponer algo que los pueblos no queríamos, y que tuvo que renunciar. Bueno, el ministro que hoy día está a la cabeza de esto también está ahí reiterando algunos errores que ya son manifiestamente mala intención. Ya no es posible calificar de error algo que se repite más de una vez por los mismos actores. Entonces vamos a tener una cantidad de información con respecto a esto y con respecto, a la información que se ha generado también en el Parlamento. Ustedes recordarán que el día 12 de junio una cantidad importante de mapuches, hermanos y hermanas de diferentes territorios llegaron, fundamentalmente de Ercilla, pero también de otros territorios llegaron ahí al Parlamento a colocar algunas propuestas. Bueno, en relación a eso, hoy día también el debate de los parlamentarios, vamos a conocer algo de eso en la voz directa de la diputada Emilia Nullado. Así es que este programa va a estar informativo, va a estar dedicado a lo que pasa con los territorios, a las consecuencias que ha ido generando, entre otros, la difícil situación que vivieron la gente de Osorno cuando por más de una semana tuvieron problemas del agua, entonces concretamente estuvieron sin agua, y eso es un tema grave, ¿ya? Así que ahí estaremos. También tenemos que decir que hay una cantidad de temas que se reiteran, ¿ya? Así es que Pupeñi Pulamien, hoy día esta introducción va a estar fundamentalmente en esto, y vamos a ir a una cortina musical y después volvemos, y volveré acompañado con la Lamien Mical, que es mi compañera de programa con la cual compartimos con ustedes toda la información que entregamos semana a semana. Así que vamos a esa cortina musical y volvemos ya con el programa en desarrollo.
Hoy escribimos con la letra con las que nos denominaron como bárbaros salvajes, como indio araucano, creando un imaginario ante la fe de su rosario, leyendo un acta de esta mapu, se hicieron propietarios, donde validan como contrato la firma de un documento. Los acuerdos parlamentados son palabras que se lleva el viento, pero hoy toman peso nuestro kimun filosofía. Wewain a puño letra en nuestra caligrafía, donde no se cita títere en nuestra literatura, cronista de la élite, literalmente caricatura, que quisieron marcar precedente con su pluma genocida. Denunciamos esa historia mal contada y resumida, de Valdivia y su carta, de Ercilla la araucana, del jesuita Alonso do Valle y su visión cristiana, donde el estigma de indio hasta hoy en día se refleja. La mirada hispana construida es el mal que nos aqueja. Time Win Tucun se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro Cuenca tienen contenido pero no sabiduría. Time Win Tucun se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro Cuenca tienen contenido pero no sabiduría. Se desenfunda la literatura mapuche, desenmascara los textos cimentados a fuerza de pólvora y bala, que no graficaron como inhumano bajo los pies de la conquista. Y bajo ese mismo registro somos los mapuche terroristas. En su decreto, en su ley, en su medio de prensa escrita, en defensa la palabra se transcribe en forma explícita, contra el vestigio que nos rigió desde su llegada a estas tierras que eran nuestras y ahora son propiedad privada. Por eso tomamos la escritura como medio de defensa, para legitimar todo lo impuesto a punta de violencia. Desde la colonia su escrito hasta la época actual nos han inscrito en su registro con la mirada occidental, con su representación pictórica simbólica, que imparte su lectura en forma categórica, que llegaron a civilizar con adoctrinamiento, y su escritura fue la fe de aquellos acontecimientos. Time Win Tucun se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro Cuenca tienen contenido pero no sabiduría. Time Win Tucun se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro Cuenca tienen contenido pero no sabiduría. Reafirmamos nuestra cultura mapuche ancestral, reconstruyendo el pensamiento de un registro superficial, marcado por el colonialismo y su inclinación racial. Tomamos lápiz y contamos la historia oficial, ya que no queremos más textos de intelectos que manipulan. Casa Miquela, Villalobos, sus escritos se anulan, donde hablan del mapuche, el par en un segundo, que a partir de su mirada ya no construya nuestro mundo. En nuestro punto de vista la forma de intervenir, donde nuestros kimchi no redactan a la hora de escribir, porque la vivencia de nuestros mayores era antecedente, fuente verídica del mapuche en el que lleva nuestra gente. Así que cuña pues la huinca no te aferres a esto que utilizas para llenar tu ego, resumiendo tu intelecto, porque los mapuches estamos vivos y esto es para que se entendiera que nuestra historia parte mucho antes de que el Winca la escribiera. Time Win Tucun se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, sus libros Winca tienen contenido pero no sabiduría. Time Win Tucun se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, sus libros Winca tienen contenido pero no sabiduría. Estamos aquí de vuelta ya en nuestro programa y por supuesto, como les dije, con la Lamien Mical. Mari Lamien. Mari Lamien, Chumleimi, ¿cómo está? Lo veo muy bien, con harto ánimo, con harto Nehuen. De todas maneras, pues, oiga, sin duda nos llega Nehuen de todos lados, así que estamos con harto Nehuen para todos los temas que vienen. ¿Ya? Súper. Así es que, ¿y usted? ¿Cómo ha estado? Yo he estado bien, igual, con hartas actividades y bien al pendiente de todo lo que está pasando, porque cada semana algo nuevo. Sí, pues de todas maneras. Oiga, ¿qué tenemos esta semana? A ver. Hoy esta semana hay una noticia sobre un lonco que está siendo amenazado esta vez por gente que hace talas ilegales del bosque nativo. ¿Ya? Por lo cual ahora está con una medida de protección.
ya que esto atenta directamente contra nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad. Sin duda. Entonces voy a leer la noticia. A ver, cuéntenos un poco de de eso. Radio del Mar. ¿Ya? En Chiloé. 3 de julio del 2019, la Fiscalía de Quellón en Chiloé ordenó a Carabineros establecer una medida de protección permanente para el lonco Fidel Rain y su comunidad, que han sido amenazados por madereros ilegales que hace unos días retuvieron, le quitaron el teléfono móvil y lo amenazaron de muerte. La Fiscalía estableció rondas permanentes de la policía y comunicaciones inmediatas por cualquier incidente que se produzca a raíz de las violentas e ilegales acciones de personas involucradas en la tala del bosque nativo. Oye, bueno, la verdad es que ahí hay una cantidad de temas de irregularidades que se dan en los territorios, en las zonas más alejadas, y que son reiterativas. El tema de las amenazas contra la gente mapuche en los diferentes territorios no es algo nuevo. Este intento de imponer cosas, de imponer decisiones, primero no conversadas, segundo al margen de la ley, tercero, la verdad es que atropellando todos los derechos de las comunidades, sin duda que es grave. Es grave porque además el tema de la tala del bosque nativo no es solamente un tema de un árbol que se bota, es un atentado contra la vida, sobre todo en estos tiempos en que todos los países a nivel mundial están hoy día llamando a una alerta internacional por el tema del cambio climático, por el tema del dióxido de carbono que aumenta día a día, y por la necesidad de mayor oxígeno en el mundo. Bueno, y estos tipos ahí sencillamente eliminan una cantidad de bosque nativo que no es posible reparar. O sea, podrán alguien decir, oye, es que lo plantamos de nuevo. ¿Cómo se reemplaza un árbol de 200, 300, 500 años? Claro, puede levantarse ahí una plantita que va a demorar 200, 300 o 500 años en estar en condiciones de producir el mismo oxígeno, de generar bosque nuevamente y de generar biodiversidad en aquellos suelos. Entonces, no es solamente el tema del árbol que cae, que ya es un enorme daño, sino es toda la vida que se mata cuando desaparece el bosque nativo. Grave lo que pasa. Ojalá que Carabineros sea diligente en proteger la vida del lonco que está asumiendo esta defensa, y por supuesto todo nuestro nehuén, toda nuestra fuerza para este lonco, sin duda. Ya, oiga, ¿qué otras noticias tenemos? Pucha, una noticia bien mala, porque ignorando a los 541.693 personas que votamos en contra del TPP-11, adivine qué hicieron los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. Aprobaron, votaron a favor del TPP-11, que son Alejandro Guillé, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber, Iván Moreira, Manuel José Osandón. Qué terrible. La verdad es que esta gente, más allá, digamos, del partido que sean, ni siquiera están respondiendo a la gente que votó por ellos, a los intereses de la gente que votó por ellos. Aquí hay sencillamente un compromiso con el sistema capitalista neoliberal de generar todas las condiciones para producir la mayor extracción de recursos naturales de este país. Y desgraciadamente estos senadores, de los cuales se esperaba mucho, hoy día sencillamente uno puede concluir que traicionaron incluso a sus mismos electores. ¿Para qué vamos a hablar de los que no votamos por ellos? O sea, pero que a lo menos esperábamos una actitud un poquitito más digna, que no ha sido así, que no ha pasado, ¿ya? La verdad es que grave lo que se viene, porque si bien es cierto, hoy día esto es la comisión solamente, pero es la primera parte de aprobación del Senado. Hoy día tiene que votar la sala en su conjunto, pero no soy muy auspicioso. Lo que viene, sí, esta comisión ya aprobó este tratado de libre comercio conocido como TPP-11, y que en programas anteriores hemos visto
¿qué puede pasar si esto se aprueba? O sea, primero la autonomía del país ya no existe. Aquí hay grandes corporaciones internacionales que hoy día no solamente se apoderan de recursos naturales, sino que por esta forma se están apoderando del control de los diferentes estados del mundo. Y ese es un tema grave. Entonces, creo que estos senadores deben pagar el costo social de lo que han hecho, porque es muy grave. Y en ese sentido, entonces, lo que nosotros debemos hacer, y a lo menos eso es nuestro interés desde acá, es denunciar esto. Y que cada chileno denuncie, que cada Peña y Lamien denuncie a estos señores que hoy día han privilegiado su negocio personal en esto, ¿ya? Y sin duda que es grave. Usted me decía, ¿qué senadores fueron los que aprobaron esto? El senador Guillén, ¿ya? el senador Guillén, que fue candidato presidencial, ¿ya? El senador Osandón, que fue candidato presidencial por la derecha, Iván Moreira, ya, mi senador de la UDI, Ricardo Lagos Weber, ya, hijo del expresidente, José Miguel Insulza, que pretende ser presidente, ¿ya? En este nuevo periodo. Lamentable, ¿ya? La verdad es que aparte de levantar nuestra voz de crítica, de denuncia, los instamos a que usted también siga denunciando de donde esté. Esta gente, la verdad es que esperamos que nunca más sea reelecta, ¿ya? Otra vez beneficiando a las grandes corporaciones internacionales. Así es, lamentable. ¿Qué otra cosa tenemos, Damián? Un comentario de Ignacio Achurra. ¿Qué pasó con él? A ver, ¿qué dice él? Dice lo que todos pensamos. A ver, ¿cómo es eso? Es de que estamos, que se anuncian tiempos difíciles. A ver, pero ¿cómo? ¿No eran tiempos mejores, decía la propaganda? Claro, la propaganda presidencial de Piñera, ¿no? Tiempos mejores, pero son tiempos difíciles en la práctica. Ya. Anuncia tiempos difíciles Piñera. Mire, ¿hemos cambiado el discurso? Sí, esto fue porque el mandatario visitó el Maule, se puso su chaqueta roja. Ya. Bueno, la noticia dice, presidente Piñera aborda en terreno la situación económica y llama a la unidad en tiempos difíciles. Ah, ya. O sea, oiga, grave lo que está diciendo, aparte de la burla que hacemos de él, grave lo que está anunciando, porque efectivamente hoy día, ¿cuánto le falta todavía a la mitad de su gobierno? Él prometió una cantidad de temas que primero hasta ahora no se han cumplido. La cesantía ha ido en aumento, un porcentaje alto. Hoy día eso lejos de disminuir, porque el gobierno en su campaña hizo una promesa de una cantidad importante de empleo que primero no se cumplieron y segundo la perspectiva que hay para adelante tampoco se va a cumplir. Entonces vamos a tener los últimos 2 años de este gobierno en una situación mucho más difícil de la que hemos tenido hoy día. Entonces el presidente, junto con decir que hoy día vienen tiempos difíciles, o sea, de reconocerlo porque ya no es posible seguir sosteniendo la mentira que dijeron al principio, entonces debiera también decir cómo lo va a enfrentar, pues. ¿Cómo va a enfrentar hoy día la cantidad de cesantes que no solamente son los que existen, sino que la tecnología que están incorporando a los sistemas productivos hoy día está generando una cantidad de cesantes todos los días? La automatización del trabajo que hoy día comienza a verse en el sistema productivo va a generar una cantidad enorme de cesantes. Eso ya lo vimos en semanas pasadas con la huelga de Walmart, ¿ya? Y donde fundamentalmente la gente despedida es porque fueron reemplazados por las cajas automáticas, por, en fin, en definitiva la tecnología que se incorpora en la atención de cliente. Pero eso es un tema que también viene en otros sistemas productivos. Hoy día la minería comienza a incorporar, ya hace unos años comenzó a incorporar camiones que los dirigen desde un computador. Por lo tanto, ya no se necesita el chofer, ya no se necesita la gente que cargaba
Hoy día todo eso es computacional. Entonces hay aquí una cantidad de cesantes que van a aumentar en los próximos años. Entonces el presidente, junto con decir que vienen tiempos difíciles, el tema es cómo los va a enfrentar, pues. ¿Cómo lo va a hacer? Y eso no queda claro. Y la verdad es que yo no sé si el señor Achurra ahí entrega más información al respecto. Bueno, es solamente eso lo que quizás todos hemos pensado en todo este tiempo sobre los tiempos mejores que nunca llegaron y que al parecer no van a llegar nunca. Ya. Oiga, Es un comentario. la verdad es que el señor Achurra tiene toda la razón. Yo no lo conozco personalmente, pero tiene toda la razón en hacer esa crítica, pero además porque, como decía, aquí hay una cantidad de temas no resueltos. Entonces, este gobierno hoy día, sin duda que comienza a quedar, digamos, desnudo y en la calle, ¿ya? Porque ha mentido demasiado porque las cosas no se cumplen, ¿ya? Oiga, vamos a una cortina musical y volvemos para seguir comentando algunos temas que están en la actualidad. El aislamiento. Ay, con... Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces canta. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche. Mi espíritu está cuidando la herencia de mi tierra. Lo mismo mi rap es la obra ligada al tallo que da. Respiro comida, sentir memoria, incluso el hablar. Andar de buque para hacer che, ahí quien saber escuchar. No ando solitario en este camino de hielo. Está toda mi gente y me protege los abuelos. Vivo, creo en mi cultura, yo no soy cultural. Es como que uso el dinero, pero destruyo el capital. Sano y alentado como después de un baño de freeway. Antes de salir, agradezco profundo mi regue. Peña y la miel del campo y de la población. Seguimos luchando contra la colonización. Evangélico cristiano, respeto su religión, pero no nos miren como si hacemos algo inferior. Tenemos nuestro propio mundo espiritual y simplemente no creo en lo que de Europa vino a matar. Es fácil empeorar, es difícil mejorar. Por eso a cada minuto lo máximo entregar y que siga. Estoy en medio de la ciudad como una planta viva. Mi rap es como que hiciera mi rogativa. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces canta. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche. Ninguno es menos o más, aquí no hay elegido. Cada uno es un trozo de este gigante tejido. Hay uno que sabe más que otro y eso se respeta. Aplicar el consejo saber es parte de nuestro ser. Así crecer, renovado, animado como tomado mate. Preparado para que los nudos más difíciles desate. Sentir el viento y profilma pulmón en Fegnechi, atunto a Intaingen. Alarga la vida de nuestro futaqueche, porque los jóvenes necesitamos aprender más y más para así traspasar el kimun a los niños que han de llegar, así con más fuerza brotar. Rap de la tierra se aferra a lo que me hace feliz. 20.000 años de tierra contra 400 de pavimento aquí. La ciudad no es progreso, es problema, expropiación de nuestras tierras. Ahora mi hermano árbol me toma, me entierra a su lado. Me dice que mucho me ha extrañado. Me pide que no me vaya, que me quede a su lado. Que su otra familia árbol ya toda la han talado. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces canta. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche.
Estamos de vuelta entonces, nuevamente en nuestro programa Mapuche Guarrameu Muliaín, programa 24 que ya estamos en el aire. Bueno, Lamien, seguimos entonces con los temas de actualidad. Sí. Entiendo que Osorno está en la noticia nuevamente. Mira, el agua, algo que es tan esencial, contaminado, contaminando a toda la población, cayó Pickering, que viene siendo el presidente de la compañía Aguas Andinas. Presentó su renuncia al cargo con efecto inmediato. Ya, bueno, era lo mínimo que podía hacer después del tamaño de descalabro que quedó en esa región, de todos los impactos negativos que se generó con la contaminación de las aguas, con las mentiras que ahí se dijeron, porque incluso engañó hasta su misma gente del gobierno, que la hizo mentir más de una vez, en el sentido que él dijo, mire, este tema se soluciona en 24 horas, no se solucionó, entonces después dijo 48 horas y el gobierno le creyó y salió a decir, mire, este tema se soluciona rápidamente, pero pasaron 72 horas, 96, en fin, y estuvieron ahí 20 días. 20 días con una situación irregular. Entonces, era lo menos que podía pasar que el señor Pickering renunciara, pero no solamente no basta con la renuncia. Él tiene que hacerse cargo de las consecuencias que dejó su irresponsabilidad, su mal actuar, y por lo tanto también responder a las querellas que hoy día ha presentado la sociedad civil con respecto a esta empresa, que es la que controla las aguas en Osorno, y bueno, y que un poco hace usufructo de lo que pasa en este país, pues el único país que tiene privatizadas las aguas, ¿ya? Único país en el mundo. La verdad es que la exclusividad no es como para llenarse de orgullo, ¿no? Oye, ¿y qué otra cosa dice este caballero ahí en su despedida? Bueno, la empresa agradeció a Guillermo Pickering por su contribución y liderazgo durante el tiempo que estuvo en el cargo. Asimismo, la compañía convocó a una reunión de directorio extraordinario para el jueves 8 de agosto para elegir un nuevo presidente de la sociedad. Bueno, las críticas escalaron desde los ciudadanos comunes hasta el Palacio de la Moneda, y las autoridades encargadas de supervisar esta crisis analizan millonarias multas tras los 10 días sin el preciado líquido para los osorninos. Ya, 10 días sin agua, pero 10 días más que estuvieron con problemas, o sea, si no fueron solo 10 días. ¿Ya? Entonces, ahora claro, yo creo que Aguas Andinas le tiene que agradecer que, más allá del servicio prestado de la renuncia, que los libera a ellos de alguna culpa, ¿ya? Así es que qué bien que haya renunciado, pues a lo menos hay una situación que a lo menos tiende la posibilidad de resolverse de una forma menos negativa de lo que estaba. Oye, ¿qué otra cosa tenemos, Lamien? Bueno, se viene el Día del Niño. Día del Niño, ya. Lamentablemente nosotros como mapuche no tenemos nada que celebrar para el Día del Niño, porque nuestros niños en las comunidades sufren constantemente. Los niños de Osorno han sufrido todo lo que es la contaminación, y sigue la represión, porque recordemos que este comando jungla jamás se ha retirado del territorio. A pesar de todo lo que ha ocurrido, sigue causando el terror en las comunidades, en los niños, causando traumas para ellos. Entonces nosotros hemos difundido como comunidades mapuche ampliamente que el Día del Niño no hay nada que celebrar. Bueno, la verdad es que lamentable, aquí hay sin duda una discriminación muy fuerte contra las comunidades mapuche y contra los niños, es que efectivamente no pueden llevar una vida normal. La situación de aquellos niños que han sido testigos del allanamiento de territorio es una situación muy, muy impactante. La verdad es que difícilmente un niño vuelve a estar tranquilo, a dormir tranquilo después de haber sufrido un allanamiento de sus casas. La violencia con que se actúa,
el terrorismo que se aplica a estas comunidades, sin duda que no es para pensar en que hay una vida normal y por lo tanto, desgraciadamente debo coincidir en que los niños mapuches no tienen nada que celebrar en este Día del Niño. Creo que además no es solamente el tema de las comunidades mapuche. ¿Qué pasa con los niños del Sename realmente? El Estado se ha hecho cargo de todas las denuncias, de todas las muertes, de todos los atropellos, de las violaciones que hoy día han pasado y que se han denunciado incluso por parlamentarios de lo ocurrido en el Sename. La verdad es que hasta el día de hoy no se conoce un informe certero, claro, de cómo se ha reparado, de cómo el Estado se ha hecho cargo de eso. Y en ese sentido, es cierto, pues, hoy día no es mucho lo que tienen los niños que celebrar. Lamentablemente, hoy día existe una situación que es muy distinta de estos niños que tienen que pasar por instituciones obligadamente como el Sename, o de niños que tienen que vivir en territorios reprimidos, o de los niños que tienen que vivir en zonas de sacrificio. Estas zonas de sacrificio donde la contaminación del aire, de las aguas, del suelo, no permite una vida normal, y donde desgraciadamente esos niños están condenados a ser personas en el futuro que no van a tener una vida normal. Que el tema de los contaminantes hoy día les asegura a corto plazo vivir con cáncer, vivir con malformaciones, y en el mejor de los casos aquellos que hoy día se han contaminado con dioxina o furano, en el tiempo, 20, 30 años, van a aparecer las consecuencias y les van a impedir efectivamente desarrollar una vida normal. Entonces, sin duda, los niños hoy día no tienen nada que celebrar. Yo creo que esto se tiene que hacer más público, ¿ya? Es un tema grave que no solamente afecta a estas generaciones, afecta a la futura generación en su totalidad. Aquí hay temas que de contaminantes que se van acumulando en el organismo y que en el tiempo, cuando logran su madurez, los impactos son irreversibles. Y eso no es un tema que nosotros estemos inventando. Es lo que ha dicho, por ejemplo, el Colegio Médico en el informe que hace del análisis ambiental de Quintero Puchuncaví. Y ahí hay prestigiosos médicos que han hecho hasta estos análisis y que hacen esta proyección. Lamentable por los niños, pero creo que hoy día también es un tema que este Estado y este gobierno no resuelve, no responde, no se hace cargo. Y ahí un nuevo tema para enrostrarle a este gobierno. ¿Cómo no olvidar el término los niños primero? Sí, pues. Nunca fue en efecto esa frase, no se llevó a lo concreto. Y cómo no recordar el caso de Brandon Fernández Huentecol. Exactamente. Brandon Hernández Huentecol, que recibió este impacto de bala de parte de un carabinero por la espalda y sufre hasta el día de hoy las consecuencias de la contaminación por plomo, porque los perdigones no fueron todos quitados de su cuerpo, no pudieron ser todos retirados por la complejidad de las operaciones, y él siendo menor de edad. Exactamente, y que lo ha condenado a no tener una vida normal por el resto de su vida. O sea, mire, es lamentable, pero este joven, por mucho que hoy día tenga un montón de intervenciones, pero este Paco asesino lo condenó a no tener una vida normal por el resto de sus días. Una cantidad de plomos que todavía tiene en su organismo que lo están contaminando día a día, que en un momento va a ser crisis, ¿ya? Entonces, ¿cómo es posible que después queramos o llamemos a la fiesta del Día del Niño cuando aquí hay miles de niños que no tienen una vida normal, ¿ya? Y no es el único caso, Brandon. Silvestre también, que es también de la comunidad en Collipulli, también recibió impactos de bala
y tampoco ha habido ni justicia ni reparación por todo ese daño. Y contemos que estos niños no estaban en situación de alguna manifestación o algún desorden, sino que estando en sus comunidades fueron baleados. Así de simple. Qué horrible. Qué horrible, pues, qué horrible. O sea, si es por recordar temas, tampoco podemos olvidar el bombardeo que hizo Carabineros a la escuela de Ercilla. O sea, una escuela básica. Entonces, la verdad es que no hay nada que celebrar, ¿ya? Sí. Lamien, bueno, en otros temas, la verdad es que en estos días hemos conocido una declaración del Parlamento que un poco da cuenta de posibles respuestas que el Parlamento debiera dar a la visita que hicieron los Peñas y el ambiente de Ercilla, fundamentalmente el día 12 de junio, donde fueron recibidos por primera vez en la historia y donde, si bien es cierto, esa actividad que encabezó la Lamien Emilia Nullado fue muy criticada por diversos actores, diferentes partidos de derecha, antes de hacerse. Después que terminó aquella audiencia, aquellos mismos que se opusieron reconocieron que había sido un buen diálogo, que había sido una buena gestión y que había sido un importante encuentro, que había marcado un hito donde era posible encontrarse a conversar temas relevantes. Y por lo tanto, yo diría que eso es muy importante. Entonces, ha habido una jornada, digamos, del Parlamento que nosotros queremos que usted escuche y vea directamente, más allá de lo que nosotros le podamos comentar, de la respuesta que se entrega por parte del Parlamento en voz de la Lamien Emilia Nullado, ¿ya? Así que vamos con ese video y después le comentamos algo más. Ya, muchas gracias. Ahora sí se solucionó este problema. Debo excusarme porque estaba en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios en la sesión con el ministro. Quisiera saludar a quienes hoy día nos acompañan en las tribunas y quienes son también aquellos intervinientes que estuvieron en el tragún de Temucuicui. Por lo tanto, quisiera señalarle a cada uno de ustedes el saludo y agradecerles de estar acá, de que el tragún que se realizó en el auditorio del Senado nos permita también hoy día para ustedes escuchar las visiones de los diversos diputados y diputadas de los diversos partidos políticos que nos encontramos aquí en el hemiciclo. Debemos dar respuesta y yo creo que este debate debiera estar a la altura de lo que estuvieron ellos cuando vinieron a plantearnos en las 4 intervenciones el día 12 de junio. Por lo tanto, para nosotros como pueblos indígenas y en especial como diputada de la República perteneciente al pueblo mapuche, debo señalar lo siguiente. Fue un honor haber recibido a todos aquellos dirigentes, loncos, machi, huerquienes que estuvieron en el Salón de Honor del Senado. Y hoy día también ellos nos vienen a escuchar. ¿Qué vamos a señalar respecto a aquellos temas, aquellas intervenciones que cada uno planteó? Y quiero señalar lo siguiente. Cuando todo esto surge a través de los diversos encuentros que se realizaron en el territorio de Temucuicui. Y no podemos nosotros olvidar que todo aquello surge a raíz del asesinato del Huaychafe Catrillanca. Camilo Catrillanca, un joven de una comunidad pacífica del lugar de la Araucanía y que se encuentra trabajando un día 14 de junio y sin embargo posteriormente en la tarde de ese día 14 de noviembre lamentablemente él fue asesinado por la espalda. ¿Y eso debido a qué?
debido a situaciones complejas que le ha tocado vivir al pueblo mapuche en la Araucanía y en todo el Gualmapu. Y es por eso que ese día su padre, Marcelo Catrillanca, quien se encuentra en la tribuna, plantea con mucha fuerza lo siguiente: ustedes, aquellos que legislan, y también al Poder Ejecutivo, representado hoy día por el ministro Sichel, por el otro ministro de Blumen, aquí en la Cámara de Diputados, ellos dicen: basta ya, no queremos más militarización en la Araucanía. Queremos que de una vez por todas ustedes, diputados y diputadas de la República, planteen con fuerza un proyecto para que el presidente de la República, junto a todos sus ministros, soliciten rápidamente la desmilitarización del territorio mapuche. Por lo tanto, también nosotros hoy día, en esta sesión, tenemos que tener un pronunciamiento desde la bancada del Partido Socialista, con el respaldo de la bancada, con el respaldo del Partido Socialista. Quisiera plantear también y sumarme a esta solicitud que nos hace nuestro Lamien Marcelo Catrillanca. Son muchos años en los cuales se ha tenido la invasión militar en el territorio, y especialmente los diversos asesinatos ocurridos en la Araucanía dan muestra de cómo el Estado chileno ha avasallado con el territorio, ha usurpado el territorio, ha negado la existencia y preexistencia de los pueblos indígenas. Por lo tanto, es importante que desde ya no queremos nunca más que se instale un comando jungla en ningún territorio, ni en el territorio mapuche, ni en los demás territorios de los 9 pueblos indígenas y los 10 que esperamos que prontamente se reconozca al pueblo Selknam. Por lo tanto, diputadas y diputados, les invito a ser parte de este proyecto que es necesario desde ya plantear con mucha fuerza. Así también en la intervención que hizo la Lamien Anayao, donde ella plantea señalando que desde ya no se puede seguir amenazando la paz en la que viven las comunidades. Por lo tanto, el pueblo mapuche tiene que dialogar, pero para dialogar es el Estado quien debe tener a disposición su compromiso y también quien debe escuchar, pero al mismo tiempo no puede estar escuchando con los militares al lado, no puede estar escuchando con la invasión de carabineros. No puede ser que de esta manera el Gualmapu se sienta invadido y no se respeten los diversos tratados. Por lo tanto, lo que plantea la Lamuen al señalar que es importante para cada uno igual de ustedes contextualizar que cuando se planteó el diseño de una consulta, la Lamien señala: no puede ser que esta haya sido de mala fe y que no haya sido con el consentimiento de todos los pueblos. Por lo tanto, el llamado es el Ejecutivo, aquel ministro Sichel, quien asume ahora su mandato en el ministerio, pueda también escuchar las voces de los pueblos. Y aquí no significa, como él señala, y lo decía en la sesión anterior, de que el Estado tiene el deber de hacer las consultas. Es cierto, pero las consultas deben establecerse con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, y que esta no sea una imposición, como lo fue la consulta iniciada por el ministro Moreno. Por lo tanto, creo que es necesario, señor ministro, que usted no se trata de decir: aquí la vamos a suspender por 45 días. Eso no es suficiente. Debe haber un pronunciamiento. Y ese pronunciamiento también la Lamien Anayao le planteó para que el Parlamento, las diputadas y diputados, tengamos un pronunciamiento a través de un proyecto de acuerdo que señale
que esta consulta fue una consulta impositiva, una consulta de mala fe, una consulta que no representa en absoluto las afectaciones en los diversos territorios de los pueblos indígenas. Por lo tanto, es el Estado chileno quien debe hoy día responderle, y somos también nosotros, los parlamentarios que somos parte de esta representatividad en el Congreso, quienes tenemos que establecer estos acuerdos y quienes tenemos que hacer esta representatividad al Ejecutivo. Yo creo que para el Ejecutivo hoy día le da lo mismo, una sesión más. No veo tan preocupado al ministro Sichel, lo veo más bien tranquilo, señalando que lo están haciendo bien. Debo señalarle, señor Sichel, que en las palabras que usted señaló de que la consulta tuvo violencia, esa violencia no vino de los pueblos indígenas, esa violencia estuvo en quienes llevaron a cabo esta consulta, en funcionarios y en funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social, en algunas con cripto que ustedes mismos buscaron para llenar aquellos formularios y decir que esta consulta se llevó a cabo, en reprimir a muchos dirigentes por oponerse. Esa fue la situación real de lo que ocurrió, señor ministro, y por lo tanto lo que ellos están planteando, la verdad es que esta situación debiera modificarse. Lo que planteó el dirigente Santos Millao, él señalaba que es importante establecer y revisar aquellos tratados que fueron en un momento en que se constituye el Estado chileno, aquellos tratados que provenían de la corona española, pero también aquellos tratados que tenían vigencia cuando se constituye el Estado chileno. Y por lo tanto, para hoy día, para ningún ejecutivo, ni tampoco tal vez para el legislativo, le importe aquellos tratados que hablan del territorio, que hablan del espacio territorial, donde ha habitado y habita el pueblo mapuche, y que gran parte de ese espacio territorial hoy día se encuentra en manos de privados, en manos de las forestales, en manos de colonos, y donde es necesario desde ya definir una política que permita a las diversas comunidades y a los pueblos indígenas restablecerse el territorio. Es insuficiente la política establecida a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. Lamentamos mucho que el presupuesto que se ha definido año a año es un presupuesto insuficiente. Es un presupuesto, además, que carece de apoyar en desarrollo a las comunidades y al pueblo mapuche. Por lo tanto, cuando se habla de esta revisión de tratados y en los diversos parlamentos que tuvo el pueblo mapuche siempre estuvo disponible para dialogar, para interlocutar. Por eso se llegó a acuerdo en esos diversos parlamentos y tratados que se establecieron. Pero sin embargo, hoy día, aquellos tratados y aquellos parlamentos, nada de importancia se le ha dado. Y es lo que ellos nos han venido a solicitar. Y por lo tanto también la disposición que debemos tener los diversos partidos políticos que hoy día les toca legislar, aquellos comités políticos que es importante que podamos reflexionar cuando queremos avanzar hacia la paz en la Araucanía, cuando le pedimos al pueblo mapuche que se siente a dialogar, pero tenemos que sentarnos con ellos, con todos estos documentos sobre la mesa. No podemos olvidar la historia, el sufrimiento, la negación que ha tenido el pueblo mapuche, cómo se ha pasado por sobre su soberanía, cómo se le ha negado su preexistencia, cómo se ha abusado con ello. Por lo tanto, es importante que desde ya exista un nuevo pacto que reconozca los tratados, que reconozca el espacio territorial, que se le reconozca las aguas, que se le reconozca el subsuelo, que se le respete su espacio territorial. Y cuando ellos señalan que gran parte de su territorio se encuentra en manos de empresas privadas, se encuentra en manos de forestales, es importante que aquí coloquemos también todo nuestro esfuerzo
para que ese espacio le siga perteneciendo al pueblo mapuche. Sé que no tenemos mucho tiempo para seguir planteando este tema, porque también me comprometí con 2 minutos para el diputado Miguel Crispi, quien abordará con mayor fuerza este documento. Hoy día no termina aquí. Es importante que los diversos comités políticos, así como lo ha asumido el Partido Socialista, otros tendrán que asumirlo para de una vez por todas definir y poder apoyar a... ¿Sí? Necesitamos que todos los comités políticos tengan la voluntad política de establecer un acuerdo y donde también impulsemos una propuesta en conjunto con todos aquellos representantes mapuche que provinieron del espacio territorial de Temucuicui para que el Ejecutivo, de una vez por todas, escuche sus propuestas. Es necesario que lo sigamos haciendo. No podemos dejar aquella propuesta que nos trajeron al Congreso, a este Parlamento, al Senado, y nosotros hoy día nos estemos omitiendo, estemos inmunes, no estemos escuchando aquellos planteamientos. Por lo tanto, yo invito a todos los partidos políticos a sumarse a esta propuesta. Gracias, diputada Emilia Nullado. Corresponde ahora hacer uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité de Renovación Nacional, señor diputado Miguel Mellado Suazo, hasta por 5 minutos. Tiene usted la palabra. Bueno, ahí estaba la intervención de la diputada Emilia Nullado, que recordaba algunas cosas interesantes. O sea, si es cierto, hoy día el impacto para algunos parlamentarios ha sido que sí se podía dialogar con el pueblo mapuche. La verdad es que la historia dice que nuestro pueblo ha sido siempre un pueblo dialogante y que si en algún momento tuvo que ir a la guerra era porque no cabía otra posibilidad, porque no había otra alternativa. Es más, el pueblo mapuche celebró 29 parlamentos con la corona española. 29 parlamentos. Por lo tanto, no es un tema, digamos, de que haya sido una reunión insignificante en la historia, pero también un parlamento muy importante con el Estado chileno. El parlamento de Tapigüe de 1825, cuando este Estado estaba recién dando sus primeros pasos. Y esos compromisos el pueblo mapuche los respetó, no así el Estado chileno. Entonces, cuando la Lamien Emilia Nullado habla de los parlamentos y habla de buscar acuerdos, los acuerdos tienen que tener la base de cómo partieron estas relaciones con este nuevo Estado que nacía, que era el Estado chileno, porque la nación mapuche ya estaba de hace miles de años instalada en estos territorios. Y por otro lado, porque hoy día al Parlamento se le fue a decir como un poder del Estado, mire, esto es lo que pensamos, esto es lo que queremos, estos son los temas nuestros como pueblo. Hoy día la pelota la tiene el Parlamento. Tiene que hacerse cargo de ese compromiso, tiene que hacerse cargo de elaborar una propuesta, una ruta de conversación que permita avanzar en un país más justo, en un país que reconozca a sus pueblos originarios, que reconozca que aquí hay historia y que reconozca que si efectivamente hoy día hay una cantidad de temas que se pueden mostrar como país, es gracias a que aquí hubieron y ya existen naciones originarias anteriores al Estado chileno. Lamien, ¿usted tiene algo que decir con respecto a este tema? Por supuesto que sí, Lamien. Porque es impresionante si uno lo compara, porque la corona española, España, reconoce nuestros acuerdos o nuestra territorialidad del Biobío al sur. ¿Por qué el Estado de Chile, este nuevo Estado que se formó, no reconoce ninguno de los parlamentos, no reconoce los acuerdos y ocurrió todo este tema de la pacificación de la Araucanía con engaños? Porque eso fue una masacre. Fue engaños que se le hicieron a nuestra gente en los diferentes territorios donde
fue un verdadero genocidio en algunas partes, donde los chilenos se acriminaron con nuestras comunidades. Los loncos viajaban desde los territorios a caballo acá a La Moneda para conversar sobre lo que estaba ocurriendo, porque los estaban asesinando. Entonces, todo lo que fue la pacificación de la Araucanía, todo lo que nos llevó a cómo estamos ahora todavía con este conflicto, porque no se nos reconoce. Bueno, yo creo que ahí el Parlamento tiene hoy día la posibilidad de generar una propuesta como Estado que involucre a los otros dos poderes del Estado, al legislativo y al judicial, para generar caminos, para generar puentes de encuentro. Esperemos que eso pueda avanzar, y sin duda que estamos muy de acuerdo con la gestión y con la intervención de la Lamien Emilia Nullado en el Parlamento. Oiga, bueno, nos llegan noticias un tanto tristes, porque la noticia dice que ha fallecido Manfred Magnif, el rector de la Universidad Austral, premio Nobel de la Economía Alternativa y candidato a la presidencia también en este país, ¿ya? Entonces, triste noticia de un hombre que fue capaz de levantar una alternativa y una propuesta distinta para este país. ¿Qué nos puede comentar usted de esto, Lamien? Bueno, le puedo leer la noticia. A ver. La Universidad Austral de Chile informó este jueves el fallecimiento de Manfred Magnif, destacado ecologista y candidato presidencial. Durante su carrera académica, Magnif publicó decenas de ensayos y 4 libros centrados en la problemática ambientalista y de economía sustentable. El más reconocido de ellos, titulado Desarrollo a escala humana, conceptos, aplicaciones y reflexiones, publicado en 1986. Con profundo pesar, la Universidad Austral de Chile comunica el fallecimiento del doctor Manfred Magnif, rector, profesor titular, catedrático y profesor emérito de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Entonces, claro, como usted mencionaba, Premio Nobel Alternativo de Economía. Y ¿por qué no llamarlo como un visionario? Porque ahora todos están apuntando a esto, justamente centrado en las problemáticas ambientalistas y la economía sustentable. ¿Qué mejor mezcla, Lamien? Bueno, sin duda, fue él un académico, pero que efectivamente fue un visionario y que aportó. Sus escritos sin duda serán temas de análisis, digamos, de las nuevas generaciones, porque hay una cantidad de antecedentes que sin duda van a ser útiles. Nuestro pesar a la familia, nuestro saludo a la Universidad Austral, y bueno, los que puedan asistir a su despedida, sin duda que hay que lleven también nuestro dolor, nuestro pesar, porque la distancia sin duda nos impide estar presentes, ¿ya? Bueno, otro de los temas importantes que ha ocurrido es un trabajo que tiene que ver con este mes de agosto y con lo que va a pasar en las próximas semanas con el aniversario de la muerte de Macarena Valdés. Macarena Valdés vivía en Tranquil al momento de su muerte. Fue encontrada muerta en su casa el día 22 de agosto del año 2016. Lo grave de esto es que su muerte la intentaron hacer pasar como un suicidio, en consecuencia que la investigación científica después demostró que Macarena estaba muerta cuando la colgaron. Entonces, el día 22 de agosto va a haber una actividad importante en muchos lugares del país. Bueno, y de hecho ya está desarrollándose una cantidad de actividades, pero Valdivia, Temuco, Panguipulli, Concepción, Talca, Valparaíso, Santiago. En Santiago, el día 22 de agosto, van a haber 2 actividades importantes. Uno que es un foro de mujeres a las 4 de la tarde en el Museo de la Memoria. Y ese mismo día, un acto artístico cultural de denuncia y de conmemoración por la muerte de Macarena, también en el Museo de la Memoria. Entonces, unos amigos y amigas nos han hecho llegar un video que nosotros queremos que usted conozca.
y bueno, y después de eso le haremos algunos comentarios. Lo invitamos a conocer este video. A la negra la mataron. 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 El día 22 de agosto del año 2016, Macarena Valdés fue encontrada muerta al interior de su hogar. El servicio médico legal afirma que su muerte fue un suicidio. Sin embargo, ella fue amenazada y hostigada días anteriores a su muerte. La negra se ponía en una instalación de la hidroeléctrica perteneciente a la transnacional RP Global. Esta empresa buscaba establecerse en el cauce del río Tranquil, atentando contra la biodiversidad y las comunidades que habitan ese territorio. Macarena estaba luchando junto a su comunidad para que esto no pasara. Familiares y personas cercanas no creen en la razón de muerte de la primera autopsia, por lo que solicitaron una nueva investigación. La segunda autopsia reveló que a Macarena la mataron y que su cuerpo fue colgado simulando el suicidio. El Estado chileno ha tramitado el cierre del caso en distintas oportunidades. Este no es un caso aislado. La muerte en dudosas circunstancias de dirigentes sociales en conflictos medioambientales en Chile y Latinoamérica no es un caso nuevo. Es por eso que las y los invitamos a no callar y a luchar por la muerte de nuestras y nuestros dirigentes sociales. Compañeras y compañeros, que no queden en impunidad. Porque no nos quedaremos mirando cómo matan a nuestra gente. A 3 años de la muerte de Macarena, te queremos invitar al Museo de la Memoria el día 22 de agosto a las 6 de la tarde, un acto artístico, cultural de denuncia para recordar a Macarena y para seguir exigiendo verdad y justicia. ¡Participa! ¡Difunde! Bueno, ahí está este trabajo que sin duda refleja lo que pasó, que refleja lo que queremos hacer el 22 de agosto y que lo invitamos a que participe, que lo invitamos a usted, a su familia, a que esté presente, ¿ya? Pupeño y Pulamien, esa es nuestra invitación, ¿ya? Bueno, Lamien, no sé, ¿usted tiene algo más que agregar al respecto? Al respecto, como apoyar nomás esta iniciativa de seguir visibilizando el caso de este femicidio empresarial y que fue terrible, porque si mal no recuerdo, quien encontró a Macarena fue su hijo. Así es. Y que uno de sus hijos más pequeños estaba presente cuando ocurrió todo. Entonces, mezclar quizá este mes que también, como habíamos mencionado antes, cómo son vulnerados los niños en el territorio y en el Sename y en tantos lugares, y que haya ocurrido esto en una familia que si mal no recuerdo también, corríjame si me equivoco, una familia que estaba acá en la Futaguarria, en Santiago, y que se fue a vivir de la manera mapuche. Así es. A una comunidad y apoyar así también las problemáticas que conlleva estar en una comunidad y más que problemática, es el deber de cada mapuche proteger las aguas libres, el bosque nativo, y que en esta búsqueda de volver a lo nativo, a lo originario, haya encontrado la muerte Macarena Valdés, que haya sido amenazada días antes y este crimen hayan pasado 3 años y todavía siga en la impunidad, es como para manifestarnos en todo el territorio. Oye, bueno, con estos temas estamos llegando al final del programa. La verdad es que hoy día nos pasamos un poquito de nuestro horario, pero pedimos las disculpas, pero todos los temas eran necesarios tocar, ¿ya? Así es que Pupeñi, Pulamien, nos veremos la próxima semana en un nuevo programa donde le estaremos contando de lo que pasa por los territorios y los desafíos que vamos teniendo en el tiempo, ¿ya? Nos veremos la próxima semana, Lamien. Nos vemos la próxima semana, Lamien. Peucayal, Pupeñi, Pulamien. Peucayal, ya. Ya.